La puerta de la sala de conferencias se abrió con violencia. 12 personas me miraron al mismo tiempo. Ejecutivos trajeados, clientes importantes, mi jefa, Carolina Vega, congelada en mitad de la presentación. Y él, Ricardo, entró tambaleándose, la cara roja, los ojos inyectados de rabia y alcohol. Ahí estás. Se me heló el estómago. ¿Pensabas engañarme, Andrea? ¿Qué hacéis cuando os quedáis a solas, Señaló a Carolina con desprecio. El silencio cortó el aire como una cuchilla. Quería desaparecer, derretirme en el suelo, dejar de existir. Pero lo que no sabía en aquel momento es que aquella humillación pública sería solo el comienzo de la mayor transformación de mi vida. Porque a veces necesitas tocar fondo para descubrir quién eres realmente. Y lo que realmente deseas. Me llamo Andrea Mendoza y esta es la historia de cómo mi jefa no solo cambió mi carrera, ella me liberó. Si quieres saber cómo esta historia de humillación se transformó en liberación y amor verdadero, quédate conmigo hasta el final. Y si te gustan los relatos reales de amor lésbico, de historias de mujeres que tuvieron el valor de elegirse a sí mismas, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí encontrarás relatos verdaderos, sin filtros, sobre el amor entre mujeres que cambia vidas. Vamos a empezar desde el principio, desde donde todo comenzó realmente. Me llamo Andrea Mendoza y durante 6 años creí que estaba viviendo la vida que toda mujer debería querer. Una casa en Coyoacán, un marido con empleo estable, domingos con su familia, pero la verdad es que me había convertido en una sombra, una versión apagada de quien era a los 23 años cuando dije sí en aquel altar decorado con lirios blancos. Mi matrimonio con Ricardo comenzó lleno de promesas. Al principio era atento, me llevaba a cenar a la Condesa, me regalaba flores los sábados, pero las flores se fueron marchitando junto con las sonrisas. Poco a poco, la atención se convirtió en exigencia. Las preguntas se convirtieron en interrogatorios. Padrao. ¿Con quién has hablado hoy? ¿Por qué has tardado tanto en responder? ¿No te parece que esa blusa es demasiado escotada para el trabajo? Padrao. Cada pregunta era una cuerda que apretaba mi cuello, tan despacio que ni siquiera me daba cuenta de que me estaba asfixiando. Trabajaba como asistente ejecutiva en Vega Comunicación, una agencia en el corazón de Polanco. La oficina ocupaba la planta 12 de un edificio de cristal ahumado, donde todo tenía que ser impecable. Los informes, las presentaciones, la ropa. Mi jefa era Carolina Vega, la fundadora y directora de la agencia. Cuando la vi por primera vez hace 3 años, estaba frente a un ventanal de cristal, sosteniendo un café express, vistiendo un traje gris marengo impecable. Su pelo castaño oscuro en un corte moderno, preciso. No necesitaba alzar la voz para comandar una sala entera, bastaba una mirada. Carolina era conocida por su genialidad para las estrategias de comunicación y su exigencia casi cruel con el equipo. Nadie sabía nada sobre su vida personal, sin fotos en la mesa, sin conversaciones sobre fines de semana, sin alianzas en los dedos, solo aquel perfume discreto de iris y cedro que dejaba un rastro por los pasillos. La admiraba y la temía a partes iguales. Ella representaba todo lo que yo no era, fuerte, independiente, dueña de sí misma. A veces me sorprendía mirándola durante las reuniones, intentando entender cómo una mujer podía ocupar tanto espacio en el mundo sin pedir permiso. Mi rutina era mecánica. Levantarme a las 6, preparar café que Ricardo apenas tomaba, coger el metro abarrotado hasta Polanco,
trabajar 10 horas organizando la agenda imposible de Carolina, volver a casa y cocinar una cena que muchas veces se enfriaba en la mesa mientras él veía fútbol en el móvil. Por la noche, tumbada al lado de un hombre que ya no me tocaba desde hacía meses, miraba al techo y me preguntaba cuándo exactamente había desaparecido. Cuándo dejé de ser Andrea y me convertí solo en la mujer de Ricardo o la asistente de Carolina. Un día entré en el despacho de Carolina sin llamar. Me había pedido unos documentos urgentes. Estaba de espaldas a la puerta sosteniendo algo en las manos. Cuando me oyó, guardó el objeto rápidamente en el cajón superior del escritorio de caoba. Pero yo vi el brillo plateado, delicado. Parecía un collar de perlas con algún tipo de colgante. «Los documentos, Andrea», dijo sin mirarme, la voz extrañamente tensa. Dejé las carpetas sobre la mesa y salí, pero algo en aquel momento se quedó conmigo. La vulnerabilidad fugaz en sus hombros, la prisa por esconder aquel objeto. Carolina Vega, la mujer que nunca mostraba debilidad, tenía un secreto guardado en aquel cajón. En el trabajo empezó a observarme más. Se daba cuenta cuando llegaba con los ojos hinchados, cuando mi sonrisa automática fallaba. Una vez, después de una videoconferencia tensa, me llamó a su despacho. «Andrea, ¿estás bien?». La pregunta me pilló desprevenida. Hacía tanto tiempo que nadie me preguntaba eso que casi no supe responder. «Sí, señorita Vega, solo cansada». Me miró durante largos segundos, como si estuviera leyendo algo que solo ella podía ver. «Descansa cuando lo necesites. Las personas cansadas se rompen y yo prefiero personas enteras trabajando conmigo», lo dijo con una suavidad que nunca había oído en su voz. Salí de aquel despacho con el corazón acelerado sin entender por qué. Aquella noche, Ricardo llegó borracho. No era la primera vez. Tropezó con la alfombra del salón y me acusó de haberla puesto allí a propósito. Gritó que era inútil, que no conseguía ni mantener la casa en orden. No respondí, solo limpié el vaso que rompió y me tumbé en el sofá. En el espejo del baño, antes de apagar la luz, miré mi reflejo. Mi pelo rubio estaba sin vida, mi piel pálida, mis ojos parecían transparentes, como si estuviera desapareciendo de verdad. «¿Quién eres?», le pregunté a aquella desconocida. Ella no respondió. Aún no lo sabía, pero aquella era la última versión de mí que aceptaría vivir así. Algo estaba a punto de explotar. Fue un martes de marzo cuando mi vida se derrumbó delante de todos. Estábamos en una reunión importante con clientes en la sala de conferencias de la agencia. Yo organizaba los documentos en la mesa mientras Carolina presentaba la nueva campaña para una empresa de cosméticos. Había 12 personas en la sala, ejecutivos trajeados, el equipo creativo, Carolina comandando todo con aquella presencia imponente que solo ella tenía. La puerta se abrió con violencia. Ricardo entró tambaleándose, la cara roja, los ojos inyectados. El olor a alcohol llegó antes que él, se me heló el estómago. «¡Ahí estás!», gritó señalándome. «¿Pensabas engañarme, Andrea? ¿Pensabas que no me iba a enterar?». El silencio cortó el aire como una cuchilla. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí mi cara arder, mis manos temblar. Carolina permaneció inmóvil, los ojos fijos en Ricardo. «Ricardo, por favor, vamos a hablar fuera». Intenté acercarme, pero me apartó con un gesto brusco. «¿Hablar? Te pasas el día entero aquí, llegas tarde a casa, vives pegada a esta mujer», señaló a Carolina con desprecio. «¿Qué hacéis cuando os quedáis a solas, Dímelo». Las lágrimas me quemaron los ojos. Quería desaparecer, derretirme en el suelo, dejar de existir. Una de las ejecutivas de la empresa cliente
Se llevó la mano a la boca, conmocionada. El director creativo desvió la mirada, incómodo. «Señor Mendoza», la voz de Carolina sonó baja, controlada, peligrosa. «Tiene 10 segundos para salir de esta sala o llamo a seguridad». Ricardo se rió, un sonido amargo y destructivo. «Claro, defiéndela. Vosotras dos», hizo un gesto obsceno con las manos. Fue entonces cuando Carolina apretó el botón del interfono. «Seguridad, sala de conferencias, ahora». 2 guardias de seguridad entraron y escoltaron a Ricardo hacia afuera mientras él gritaba obscenidades por el pasillo. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó era aún peor que los gritos. Yo estaba parada en el mismo sitio, las manos temblando, incapaz de moverme. «La reunión ha terminado», dijo Carolina con firmeza. «La retomaremos mañana». Los clientes salieron en silencio mirándome de reojo. Pena. Era pena lo que veía en aquellos ojos. Y algo peor, sospecha. Cuando todos se fueron, Carolina se acercó. «Andrea, lo siento mucho», murmuré, la voz quebrándose. «Lo siento mucho, no sabía que él. Nunca pensé que haría esto. Vete a casa, descansa. Pero el informe, la presentación tiene que estar... Vete a casa». Cada palabra pesaba una tonelada. Cogí mi bolso y salí de allí como una criminal huye de la escena del crimen. En el ascensor, una compañera de finanzas entró e inmediatamente se alejó hasta la esquina opuesta, como si fuera contagiosa. En el metro, me hundí en el asiento y dejé que las lágrimas cayeran sin importarme quién estaba mirando. Cuando llegué a casa, Ricardo estaba tumbado en el sofá durmiendo. Las botellas vacías de cerveza en la mesa del salón contaban la historia de su tarde. Cogí una manta del armario y me tumbé en la cama del cuarto de invitados, aquel cubículo que usábamos como trastero. La noche fue eterna. Oí los coches pasar fuera, el ladrido lejano de un perro, el ruido de los vecinos subiendo las escaleras. Cada sonido parecía amplificado, cada minuto duraba 1 hora. Mi móvil vibró varias veces. Mensajes de compañeros de trabajo que no tuve valor de abrir. A las 3 de la madrugada fui al baño. Encendí la luz y me vi en el espejo. El maquillaje corrido formaba manchas oscuras bajo mis ojos. Mi pelo estaba enredado, mi cara hinchada de tanto llorar. Parecía una desconocida, una mujer destruida que no reconocía. Me mojé la cara con agua helada, pero las lágrimas no paraban. Me senté en el suelo frío del baño, abracé mis rodillas y lloré hasta no tener nada más dentro de mí. Lloré por la humillación, por el matrimonio muerto, por la mujer que había sido y que ya no existía. Lloré porque, en el fondo, en el lugar más escondido de mi pecho, una parte de mí sabía que Ricardo no estaba completamente equivocado, no sobre la infidelidad. Yo nunca le había traicionado, pero sobre lo que sentía cuando estaba cerca de Carolina. Aquel calor extraño en el pecho, aquella tensión excesiva a sus detalles, la forma en que mi corazón se aceleraba cuando ella me llamaba por mi nombre. Y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente me desperté con el cuerpo dolorido, como si me hubiera atropellado un coche. Miré el móvil, 7:40, llegaba tarde. Me levanté de un salto, el pánico apoderándose de mí. No podía faltar, no después de lo que había pasado ayer. Necesitaba demostrar que estaba bien, que aquello no me había destruido. Me duché rápido, me puse la primera ropa que encontré, una blusa blanca y pantalón negro. Me recogí el pelo en un moño apresurado. No tenía tiempo para maquillarme. Ricardo aún dormía en el sofá. Ni siquiera le miré al salir. En el metro, la gente parecía observarme, aunque sabía que era paranoia.
Nadie allí sabía lo que había pasado, pero me sentía expuesta, como si llevara un cartel en el pecho diciendo «humillada públicamente ayer». Cuando llegué a la agencia, el silencio fue ensordecedor. Compañeros que normalmente me saludaban desviaron la mirada. Susana, de recepción, me dedicó una sonrisa condescendiente que dolió más que cualquier insulto. Me senté en mi mesa y encendí el ordenador con las manos temblorosas. 15 minutos después sonó el interfono. «Andrea, ven a mi despacho, por favor». La voz de Carolina, neutra, profesional. Se me disparó el corazón. Era eso. Iba a despedirme, por supuesto que sí. Después del escándalo de ayer, después de que un borracho invadiera una reunión con clientes acusándola de... Llamé a la puerta de cristal esmerilado. «Adelante». Carolina estaba sentada detrás del escritorio de caoba, vistiendo un traje negro que la hacía parecer aún más imponente. Pero cuando levantó la cara, algo en sus ojos me sorprendió. No era rabia, no era decepción, era preocupación. «Siéntate, Andrea». Me senté en la silla de cuero, las manos entrelazadas en el regazo para disimular el temblor. «Debería empezar disculpándome», intenté decir, pero ella levantó la mano. «No, no debes ninguna disculpa, ni a mí, ni a la agencia, ni a nadie». Hizo una pausa. «Lo que pasó ayer no fue culpa tuya». Las lágrimas vinieron sin aviso. Intenté contenerlas, pero era imposible. Carolina abrió un cajón, sacó una caja de pañuelos de papel y la puso en la mesa entre nosotras. «Andrea, necesito hacerte una pregunta y quiero que seas sincera conmigo». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Estás bien? ¿De verdad?». Nadie me había hecho esa pregunta esperando una respuesta real. Nadie me había mirado así, como si realmente le importara la respuesta. «No», susurré. «No estoy bien». El silencio que siguió no fue incómodo. Era como si me estuviera dando espacio para respirar, para existir sin necesidad de fingir. Yo ya viví algo parecido, no igual, pero ya viví con alguien que no me daba el valor que merecía, dijo Carolina, y su voz tenía una textura diferente, más suave, más humana. Levanté los ojos, sorprendida. Carolina Vega nunca hablaba sobre su vida personal, nunca. Tuve una relación siendo muy joven en Buenos Aires. Continuó, los ojos distantes, como si estuviera viendo algo que ya no existía, con alguien que me hizo creer que no era lo suficientemente buena, que no me eligió cuando más lo necesitaba. Esbozó una sonrisa triste. Tardé años en entender que no era amor. Mi corazón latía fuerte. Aquella mujer poderosa, intimidante, me estaba mostrando sus cicatrices. «¿Cómo conseguiste superarlo?», pregunté, la voz débil. «Tocando fondo», respondió. «Cuando crees que no puedes caer más y entonces caes un poco más. Fue cuando entendí que o me levantaba o desaparecía completamente». Me miró a los ojos. «Estás en ese momento ahora, Andrea, y voy a decirte lo que nadie me dijo entonces. No necesitas hacer esto sola». Algo se rompió dentro de mí, no de dolor, sino de alivio, como si alguien finalmente hubiera encendido una luz en una habitación oscura donde llevaba años. «Tómate el resto de la semana», dijo Carolina. «No es una sugerencia, es una orden. Y cuando vuelvas, quiero que sepas una cosa. Tienes un sitio aquí, no por pena, sino porque eres buena en lo que haces, porque importas». Dijo importas, como quien dice algo obvio. Pero para mí era la primera vez que alguien me lo decía. Salí de aquel despacho diferente de como entré. Aún estaba rota, aún estaba asustada. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizás, solo quizás, podía levantarme. Y Carolina me había mostrado que era posible.
Pasé aquellos días fuera del trabajo como si estuviera despertando de un coma. El primer día dormí 14 horas seguidas. El segundo, ordené toda la casa, tiré las botellas vacías que Ricardo dejaba acumuladas, doné ropa que no usaba desde hacía años. Era como si estuviera limpiando no solo el espacio físico, sino algo dentro de mí. Ricardo intentó hablar el miércoles por la noche. Se disculpó por lo que había hecho. Dijo que estaba estresado con el trabajo, que se había pasado las mismas disculpas de siempre, envueltas en nuevas palabras. Escuché en silencio y solo dije: voy a dormir en el cuarto de invitados por ahora. No discutió, y eso me lo dijo todo. Cuando volví a la agencia el lunes siguiente, algo había cambiado. Yo había cambiado. Llegué 15 minutos antes, con una blusa azul que realzaba mis ojos y el pelo suelto en ondas naturales. Pequeños detalles, pero que marcaban la diferencia. Estaba eligiendo verme de nuevo. Carolina me saludó con un gesto discreto cuando pasé por su despacho. Bienvenida de vuelta, Andrea. Solo eso, pero la forma en que me miró, como si aprobara lo que veía, hizo que mi corazón se acelerara de una forma que no podía explicar. Las semanas siguientes fueron extrañas e intensas. Carolina y yo empezamos a acercarnos, pero de una forma tan sutil que nadie más lo percibiría. Una mirada que duraba 2 segundos más. Una conversación sobre estrategias de campaña que se extendía más de lo necesario. La forma en que rozaba mi hombro ligeramente al pasar junto a mi mesa para mostrarme algo en el ordenador. «Estás más creativa», comentó una mañana revisando una presentación que había preparado. «Me gusta este enfoque. No había pensado en ello». Era un halago profesional, pero la forma en que lo dijo, con aquella media sonrisa, hizo que algo vibrara en mi pecho. Quería impresionarla. Quería que me viera, y cuanto más me daba cuenta de ello, más asustada estaba. En casa, la situación empeoraba. Ricardo empezó a cuestionar cada minuto de mi día. ¿Por qué has llegado a las 7 y no a las 6:30? ¿Con quién estabas? Las discusiones eran casi diarias. Una noche, cogió mi móvil mientras yo cocinaba y empezó a hurgar en mis mensajes. «¿Qué estás haciendo?», grité arrancándole el teléfono de la mano. «Comprobando si no me estás engañando con algún idiota del trabajo». «Estás enfermo, Ricardo. Necesitas ayuda». Se rió con desdén. «¿Yo estoy enfermo? Tú que andas rara, diferente. Apuesto a que estás saliendo con alguien». No estaba, pero por primera vez pensé: ¿y si lo estuviera? ¿Tendría derecho? ¿O tenía que quedarme atrapada en aquel matrimonio muerto para siempre solo porque un día dije sí? En el trabajo, Carolina empezó a incluirme en reuniones más importantes. Me pedía opinión sobre decisiones estratégicas. Una tarde, mientras revisábamos una propuesta para un cliente nuevo, nuestras manos se tocaron accidentalmente sobre los papeles esparcidos en la mesa. No retiró la mano inmediatamente, ni yo tampoco. Nos quedamos así durante 3, tal vez 4 segundos. Podía oír mi propia respiración, sentir el calor subiendo por mi cara. Cuando finalmente nuestros ojos se encontraron, había algo allí que ninguna de nosotras se atrevía a nombrar. «Perdona», dijo, apartando la mano, volviendo al profesionalismo. Pero aquella noche, tumbada en la cama del cuarto de invitados, no podía dejar de pensar en aquel roce, en la electricidad que había pasado por mi piel, en la forma en que todo mi cuerpo había reaccionado a algo tan simple, tan inocente. Empecé a preguntarme cosas que nunca me había permitido pensar. ¿Por qué mi corazón se disparaba cuando Carolina entraba en la sala? ¿Por qué prestaba tanta atención a sus detalles, el perfume, la forma de sujetar el bolígrafo,
la manera en que mordía ligeramente el labio inferior cuando estaba concentrada. ¿Por qué, cuando me sonreía, sentía como si el sol hubiera salido solo para ese momento? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿será que lo que sentía por ella era solo admiración? No tenía valor para responder, porque si la respuesta era no, todo cambiaría, y no sabía si estaba preparada para un cambio más. Pero el universo no estaba esperando a que estuviera preparada, ya estaba preparando el siguiente movimiento. El viaje a Puebla se decidió a última hora. Un cliente importante quería reuniones presenciales y Carolina pidió que la acompañara. «Necesito a alguien en quien confío», dijo, y aquellas palabras se quedaron resonando en mi cabeza durante todo el trayecto de 2 horas. Llegamos por la tarde un jueves de abril. El hotel era elegante, colonial, con patios interiores llenos de bugambillas, habitaciones separadas, obviamente, pero el destino tenía otros planes. La reunión del viernes fue un éxito. Por la noche cenaríamos con los ejecutivos para cerrar el contrato, pero a las 6 de la tarde el cielo se oscureció de forma apocalíptica. En 15 minutos, una tormenta violenta cayó sobre la ciudad. Los rayos cortaban el cielo, el viento hacía temblar las ventanas, la lluvia era una cortina sólida de agua. Todos los vuelos a Ciudad de México han sido cancelados, informó el recepcionista, y las carreteras están intransitables. Será necesario esperar hasta mañana, como mínimo. La cena fue cancelada. Los ejecutivos estaban alojados en otro hotel. Éramos solo Carolina y yo, atrapadas en aquel lugar colonial con la tormenta rugiendo fuera. «Cenamos aquí mismo», sugirió. El restaurante del hotel estaba casi vacío. Pedimos algo sencillo, ella, salmón, yo, risotto. El vino llegó y se fue demasiado rápido. La conversación empezó siendo profesional, pero poco a poco se fue volviendo personal. Me contó sobre Buenos Aires, sobre la familia que la rechazó cuando decidió mudarse sola a México. Yo le conté sobre mis padres, sobre cómo adoraban a Ricardo y nunca entenderían si me separaba. «¿Vas a separarte?», preguntó la voz baja. «Necesito hacerlo», respondí. «No sé cómo, pero necesito. No aguanto más vivir así». Cogió mi mano sobre la mesa. Fue un gesto rápido, de apoyo, pero cuando intentó soltarla, mis dedos se entrelazaron con los suyos y nos quedamos así, cogidas de la mano, mientras la tormenta destruía el mundo ahí fuera. Subimos juntas. El pasillo de las habitaciones estaba oscuro, un corte de luz parcial. Carolina usó la linterna del móvil. Nos paramos frente a la puerta de mi habitación. «Gracias», dije, «por todo, por escucharme, por verme». Andrea empezó, pero no terminó. Solo me miró como si estuviera librando una guerra interna. «¿Quieres entrar?», pregunté, solo para charlar. No quiero quedarme sola con esta tormenta. Era verdad, y también era mentira. Entró. Nos quedamos en el balcón de la habitación, viendo la lluvia caer violentamente sobre los tejados coloniales de Puebla. El viento traía gotitas frías hasta nosotras. El olor a tierra mojada mezclado con el perfume de iris y cedro que ella usaba. «Voy a pedir el divorcio cuando volvamos», dije en voz alta, como si necesitara oírlo para creerlo. «Mereces elegirte a ti misma», respondió Carolina sin mirarme. «¿Y tú?», me giré hacia ella. «¿Tú te has elegido alguna vez?». Finalmente me miró. Había algo vulnerable, expuesto en sus ojos castaños. «Lo intenté, una vez, y me arrepentí de haber desistido». «¿De qué desististe?». No respondió con palabras, solo levantó la mano y apartó un mechón de pelo de mi cara. Sus dedos rozaron mi mejilla, bajaron ligeramente hasta mi barbilla.
Mi corazón se aceleró. De alguien a quien amaba, susurró. ¿Y ahora? Mi voz salió débil, casi inaudible. ¿Sigues teniendo miedo? Estoy aterrada, confesó. Yo también. No sé cuál de las dos se movió primero. Tal vez las dos al mismo tiempo. Sus labios tocaron los míos con una suavidad que contrastaba con la violencia de la tormenta. Fue un beso cuidadoso, como si estuviéramos sosteniendo algo frágil que podría romperse en cualquier momento. Cuando nos separamos, había lágrimas en mi cara. No de tristeza, de alivio, de verdad. Como si hubiera pasado toda la vida sumergida y finalmente hubiera subido a la superficie para respirar. Yo nunca empecé. Lo sé, dijo, limpiando mis lágrimas con el pulgar. Pero quiero... Yo también. Nos quedamos toda la noche en el balcón, abrazadas, viendo pasar la tormenta, hablando de todo y de nada. Cuando el sol empezó a salir, tiñendo el cielo de rosa y dorado, lo supe. Amar a una mujer no era un pecado. Era la cosa más verdadera que había sentido en mi vida. El viaje de vuelta a Ciudad de México fue silencioso, pero no incómodo. Carolina conducía mientras yo miraba por la ventana viendo cambiar el paisaje. Todo parecía diferente. Los colores más vivos, el cielo más abierto. Yo estaba diferente. Cuando llegamos a la agencia el lunes, volvimos al profesionalismo, pero algo había cambiado entre nosotras y era imposible ignorarlo. Las miradas que intercambiábamos llevaban ahora un peso diferente, una promesa no dicha. Aquella misma tarde llegué a casa decidida. Ricardo estaba en el salón viendo la televisión. «Tenemos que hablar», dije, quedándome de pie frente a él. Ni siquiera apagó la tele. «¿De qué?» «Quiero el divorcio». Se rió. Realmente se rió como si hubiera contado un chiste. «¿Divorcio? No vas a ir a ninguna parte, Andrea. Sin mí no eres nada. ¿Quién te va a querer? Una mujer de casi 30 años, sin carrera de verdad, sin...» «Yo me quiero», interrumpí, y mi voz no tembló. «Eso es suficiente». La risa murió en sus labios. Entonces vino la rabia. Se levantó, vino hacia mí, gritando, amenazando con decirle a mi familia que era una inmoral, que estaba teniendo un lío, que iba a destruir mi reputación. Cogí mis cosas más importantes aquella misma noche y me fui a casa de una prima que siempre me había apoyado. Ricardo envió mensajes durante días, súplicas, amenazas, chantajes emocionales. Bloqueé su número, pero en el trabajo algo inesperado sucedió. Carolina empezó a distanciarse. Nuestras conversaciones volvieron a ser estrictamente profesionales. Evitaba quedarse a solas conmigo. Cuando nuestras miradas se cruzaban, desviaba rápidamente. Una semana después de haber salido de casa, pedí hablar con ella. «Señorita Vega, ¿he hecho algo mal?», suspiró. Se frotó la cara con las manos. Parecía exhausta. «No, Andrea, no has hecho nada mal». «Entonces, ¿por qué me estás evitando?». «Porque tengo miedo», admitió. «Miedo de arruinar tu carrera, de arruinar la mía, de estropear lo que tenemos antes incluso de empezar». Carolina, usé su nombre por primera vez sin el señorita. Lo que pasó en Puebla fue real, para mí lo fue. «Para mí también», dijo, y había dolor en su voz. «Pero eso no hace las cosas más fáciles». Podría haberme rendido ahí, pero algo había cambiado en mí. Había aprendido a luchar por lo que quería. «Entonces enséñame», dije. «Enséñame por qué tienes tanto miedo». Fue entonces cuando abrió el cajón del escritorio. El mismo cajón donde, meses atrás, la había visto guardar algo a toda prisa. Sacó un collar de perlas roto con un colgante en forma de luna creciente. «Esto le pertenecía a ella», dijo Carolina, la voz embargada. «Camila»,
Nos conocimos en Buenos Aires, éramos jóvenes, enamoradas, vivimos juntas durante 2 años, pero la presión social, la familia de ella, no lo soportó. Se casó con un hombre para complacer a sus padres. Me devolvió este collar el día que se fue. Lo sostenía con tanto cuidado como si estuviera hecho de cenizas. Juré que nunca más dejaría que alguien entrara así en mi vida, continuó, porque cuando se fue, se llevó un pedazo de mí que nunca volvió. Lo entendí todo en aquel momento. El miedo no era por mí, era por una herida antigua que nunca había cicatrizado. Yo no soy ella, dije suavemente acercándome. No voy a huir. No te he elegido porque fuera fácil, Carolina. Te elegí porque por primera vez en mi vida sentí que estaba viva. Me mostraste lo que era amar de verdad, algo que ni siquiera sabía que existía. Las lágrimas corrían por su cara. Carolina Vega, la mujer fuerte e impenetrable, estaba llorando delante de mí. Tengo miedo de perderte también, susurró. Entonces no me dejes ir, respondí. Me atrajo hacia un abrazo fuerte, escondiendo la cara en mi cuello. Y allí, en aquella sala donde todo había empezado con miedo e inseguridad, elegimos el amor. No el amor fácil, sino el amor verdadero, el que exige valentía. En las semanas siguientes fuimos discretas en el trabajo, pero fuera de él construimos algo sólido. Cenas, conversaciones hasta tarde, paseos por los parques de Coyoacán. Ella me presentó a su mundo y yo le presenté al mío. El divorcio fue doloroso y lleno de obstáculos, pero tenía a Carolina a mi lado, y eso marcó toda la diferencia. 6 meses después, estaba de pie frente a la misma ventana del despacho donde todo comenzó. La vista sigue siendo la misma. La avenida Presidente Masaryk transitada, los edificios de cristal reflejando el sol del atardecer. Pero yo ya no soy la misma mujer. El divorcio se había finalizado hacía 3 semanas. Mis padres tardaron en aceptarlo. Algunos familiares aún no lo han aceptado completamente hasta hoy. Pero aprendí que no puedo vivir la vida que otros quieren para mí. Necesito vivir la mía. Carolina se acercó por detrás de mí. Puso la mano en mi hombro. ¿Lista? Era viernes. Íbamos a cenar en un restaurante en La Condesa, caminar por las calles iluminadas, quizás ir al cine, cosas sencillas que antes parecían imposibles. «Lista», respondí girándome hacia ella. Salimos de la oficina una al lado de la otra, sin escondernos, sin fingir, simplemente siendo quienes somos. Algunas personas aún miran, aún juzgan, pero sus miradas ya no me definen. Entré en esta empresa queriendo solo sobrevivir, pagar facturas, cumplir obligaciones, existir sin hacer olas, y salí aprendiendo a vivir de verdad. No solo reencontré el amor, me reencontré a mí misma, la Andrea que se había perdido en algún lugar entre el sí en el altar y los años de silencio que vinieron después. Caminamos por la calle mientras el atardecer pintaba el cielo de México con tonos naranjas y rosas. Carolina entrelazó sus dedos con los míos y yo apreté de vuelta. Ya no había miedo, porque aprendí que el amor verdadero es aquel que se queda incluso cuando todo parece imposible. Es aquel que te libera en vez de atraparte. Es aquel que te hace recordar quién siempre fuiste, por debajo de todas las máscaras. Y si estás leyendo esto, si esta historia ha tocado algo dentro de ti, debes saber que tú también mereces esa libertad. Mereces elegirte a ti misma. Mereces amar y ser amada por lo que realmente eres. No importa cuál sea tu edad, siempre es tiempo de empezar de nuevo, de ser libre. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita
para no perderte ninguna historia de amor y libertad. Compártela con aquella amiga que también necesita creer que el amor puede liberar. Deja tu comentario contando lo que has sentido. Tu historia nos importa. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, elígete. Siempre